Buen día para todos. Nos alegra que sigan conectados con nosotros en este espacio de la Semana de la Innovación 2021, una iniciativa uniandina que reúne a las facultades de Ingeniería, Administración y Arquitectura y Diseño. Como podrán haber visto a través de la agenda de charlas que hemos tenido durante estos 3 días, el tema transversal de la agenda de este año fue dado por los y las ingenieras mecánicas de Uniandes, la energía como soporte para la reactivación económica. Les agradecemos mantener en silencio sus micrófonos y enviar sus comentarios o preguntas para el conferencista a través de la opción Preguntas y Respuestas, que encontrarán en el menú inferior de Zoom. En este momento daremos inicio con la charla Estructuración de proyectos eólicos desde una perspectiva multidisciplinaria, dictada por Angélica Pedraza, ingeniera y magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Angélica es especialista en mercados de energía. Angélica es especialista en mercados de energía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y tiene experiencia en el área de energías renovables. Ha investigado para empresas como Isagen, USAID, el IPSE y el CON, abordando temas como evaluación y modelos de pronóstico de recurso, complementariedad, modelos de generación y microredes. Actualmente es Project Manager de la empresa Colibri Energy en el área de estructuración de nuevos proyectos eólicos y solares, experiencia sobre la que nos compartirá hoy. Ingeniera Angélica, gracias por acompañarnos. La escuchamos. Buenos días, David, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días a todos. Creo que, por favor, me cuentan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. ¿Ya? Ya la estamos viendo. Ya la están viendo en modo presentación. Sí, señor. Bueno, David, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Yo creo que no es necesario hacer como una introducción mucho más profunda sobre mi perfil. De pronto, más bien contarles de dónde viene la experiencia para el tema de la charla de hoy o de la reunión de hoy. La experiencia viene de pronto los últimos 3 años, la mitad del tiempo, según les contó David, trabajé en investigación para la Universidad de los Andes en varios proyectos, que ya los mencionó, y de hace más o menos 3 años hacia acá trabajo en Colibri Energy, que es una empresa de donde viene esta experiencia que les voy a compartir hoy. Entonces, ya de entrada, para como aterrizar el tema, les cuento que Colibri es una empresa de desarrollo de proyectos de energías renovables, una empresa de ingeniería que se concentra en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Digamos que puede ser en 2 grandes grupos. El primer grupo son proyectos de desarrollo propio, es decir, que ejecutamos todo el proceso de estructuración de un proyecto a término de privado, como de la empresa específicamente, y estos proyectos se llevan en una etapa desde cero hasta ready to build, listos para construcción, y durante el proceso pues pueden haber o participación de inversionistas o venta del proyecto en alguna de sus etapas. Y la segunda opción es venta de servicios para terceros, que en este caso son empresas que estén interesadas en desarrollar proyectos de energías renovables desde una etapa temprana, es decir, nuestro ingreso a un proyecto es en una etapa inicial, estructurando el proyecto en ready to build, y si es necesario, pues entonces continuamos con la etapa de EPC, que es la construcción y la operación del proyecto posterior. Creo que con eso resumo un poco lo que hacemos y ya como contarles un poco los proyectos que hemos ejecutado hasta el momento. Entonces también los podemos dividir en 2, que son proyectos en generación distribuida, y entonces de pronto el ejemplo más claro y más evidente son la subasta que hizo Bavaria hace un tiempo para los offsite en sus plantas, es decir, ellos están pensando en tener energía renovable generada directamente en el punto de consumo, y pues hicieron una subasta, Colibri participó y ganó el contrato. Este es un contrato de venta de energía, es decir, que Colibri hace toda la parte de ingeniería, hace la inversión, el desarrollo, y lo que vende es un servicio de energía, es decir, nosotros asumimos toda la parte de desarrollo del proyecto y el contrato entre Bavaria y Colibri es la venta de energía. Esto por un lado en generación distribuida, y por otro lado ya en generación en utility scale, que son proyectos aún más grandes. Entonces aparecen proyectos solares y eólicos. Yo estoy de pronto a la cabeza de los eólicos, que sería como el objeto de esta reunión, pero los solares pues también tienen como
un seguimiento similar al eólico, por no decir igual, tienen como algunas variaciones, pero en general son muy parecidos. Colibrí tiene más o menos un portafolio de proyectos en 11 departamentos del país que hemos venido desarrollando. Y ahora ya entrando al tema de eólica, pues entonces tenemos opciones de desarrollos propios, como este proyecto, estos proyectos que están acá, son más o menos 5 proyectos eólicos, de los cuales 2 están en una etapa adelantada del proceso, y pues esos de pronto son los que fundamentan la charla de hoy. Y también hacemos servicios de ingeniería. Este proyecto que aparece acá es la ejecución de la ingeniería del estudio de impacto ambiental de un proyecto eólico en La Guajira. Con el motivo de la Semana de la Innovación, que es entender la energía como una posible motor para el desarrollo económico, la reactivación económica, pues entonces yo creo que ya hemos visto a lo largo de las presentaciones de estos días diferentes formas en las que la energía es un mecanismo como de impulso para la economía, ya sea a través de precio, por ejemplo, con competencia en los precios, porque estas energías hoy en día ya son competitivas en términos de precio. También puede ser porque generan otros negocios paralelos, como hemos visto, por ejemplo, vehículos eléctricos o electrificación del transporte. Y pues de pronto hay un punto que no estoy segura si han mencionado, creo que no, pero es la generación de empleo y la cantidad de empleo que un proyecto o que como la división de energías renovables tiene detrás. La intención de la presentación de hoy no es dar números, no es generar como una expectativa de cuántos empleos se van a crear a partir de los proyectos eólicos que vienen en los próximos años, es más contarles en qué áreas podrían desempeñarse no solamente ingenieros. Yo entiendo que el público objetivo de esta charla son ingenieros, sin embargo, pues también hay otros perfiles que son súper importantes y que se requieren a lo largo del desarrollo del proyecto. Y pues no solamente ingenieros mecánicos eléctricos, que es como un poco donde queda la idea de los proyectos de energía renovable, sino también de otras ingenierías que son realmente muy importantes para la ejecución. Entonces, este slide no voy a entrar en detalle en ninguno de pues, en los puntos específicos, solamente en un par de estos, pero es el proceso que se sigue para estructurar un proyecto desde una etapa temprana. Entonces, la primera parte es identificar las posibles localizaciones, y digamos que de aquí en adelante, entonces todos los puntos se pueden resumir en 3 grandes líneas. La primera línea, entonces, podría ser la parte como de ingeniería o técnica, por ponerle un número, y aquí se agrupan todos los esfuerzos que hay que hacer para que en términos de ingeniería los proyectos sean sustentables, es decir, que la inversión que uno vaya a hacer en un proyecto, las inversiones no son pequeñas, son inversiones de millones de dólares, entonces pues que la inversión esté razonablemente soportada en una ingeniería, es decir, que los modelos de generación sean razonables y que al final del día la energía que uno espera generar sí compense las inversiones que se hicieron por su instalación. Y después viene de pronto el lado de tierras, un poco como asociado a los permisos, entonces este lo vamos a amarrar a los permisos, que sería toda la parte que tiene que ejecutarse para que al final del día sea posible hacer la obra y la operación del proyecto. Entonces estamos hablando de los estudios de conexión, de los permisos de conexión, de los contratos de conexión, de los estudios ambientales, de las licencias ambientales, de las, por ejemplo, las consultas previas si llega a ser el caso, y toda esta gama como de acciones que tienen que ejecutarse para que legalmente el proyecto tenga viabilidad. Y finalmente entonces viene una parte que está asociada más como al trato de las tierras y al aseguramiento de los terrenos, y dentro de este aseguramiento de terrenos entonces hay como también un background importante en términos de revisión legal, de cómo son los predios, cómo son los títulos, qué tipo de contrato se puede hacer, cómo son las compensaciones, un montón de minucias legales que hay que tener en cuenta durante el desarrollo. Y bueno, entonces les cuento que voy a utilizar como algunos de estos números que están por aquí como ejemplo. Voy a empezar con el primero, después con el quinto y con el noveno, para hacer evidente ya el tema de la presentación, que es como la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad que se necesita a lo largo de un proceso de este tipo. Entonces,
En términos de identificación de áreas, como ya les conté, entonces partimos, por ejemplo, de la identificación de recursos, esto es viento, y adicionalmente es razonable sobreponer diferentes capas de restricciones que habiliten o restrinjan el uso de un segmento de tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es netamente como un ejemplo. Tengo sobrepuesto en el mapa de recurso algunas áreas protegidas o diferentes tipos de áreas protegidas que determinan que en estas zonas no es posible desarrollar un proyecto por pues, la razón de la reserva o del límite sobre el área, y también por los procedimientos adicionales que habría que hacer, por ejemplo, para levantar una de estas restricciones que generalmente son más costosos de lo que uno puede imaginarse y golpean fuertemente el CAPEX de los proyectos. Entonces, pues aquí esta es como la parte técnica un poco. La segunda imagen pues ilustra también desde la perspectiva y el componente técnico las dificultades que tienen que seguir el transporte de estos componentes. No son componentes pequeños, estamos hablando que hoy en día, pues las turbinas, yo creo que esto lo vimos ayer en la charla de Siemens, pero las turbinas cada vez son más grandes y hoy estamos pensando en instalar turbinas que tienen más o menos 160, 165 metros de diámetro, es decir, que las palas están entre 70 y 80 metros, y pues transportar un equipo de esta magnitud en una topografía como la colombiana, pues tiene un montón de retos y de trabajos. Es decir, por ejemplo, es necesario adaptar zonas por donde no va a pasar una pala por la altura. Entonces, si hay un puente peatonal muy bajito, pues probablemente es necesario modificar el puente durante o permanentemente o durante el tiempo en el que se hace el transporte de los equipos, y esos son costos que hay que sumárselos al desarrollo de los proyectos. Después de esto, entonces, pues el siguiente punto sería como definir la conexión, y es que a menos de que esto sea un proyecto de autogeneración con almacenamiento o de autogeneración aislado de red, pues si no existe un punto de conexión, la viabilidad del proyecto pues queda muerta. Entonces, digamos que desde la perspectiva técnica, yo creo que es evidente la necesidad de varios perfiles, y es importante mencionar que en las primeras etapas de los desarrollos de estos proyectos, los perfiles que se necesitan son personas con un grado alto de formación y de especialidad, es decir, son personas que tienen que poder leer, por ejemplo, un EOT, un POT, que tienen que saber qué es un estudio de ruta, que tienen que entender cuál es la diferencia de un área protegida a otra, tienen que poder reconocer, identificar opciones de conexión, espacios disponibles, o poder identificar en etapas tempranas que no es posible hacer el proyecto para no invertir recursos que finalmente van a verse perdidos. Entonces, pues de pronto aquí ustedes alcanzan a ver el espacio para ingenieros eléctricos, ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ingenieros mecánicos, economistas, abogados, como una gran cantidad y un abanico enorme de opciones. Voy a pasar entonces al quinto punto, que son estudios preliminares, donde es súper evidente la necesidad de varias disciplinas, y entonces estos también este slide es solamente como un ejemplo. Los estudios preliminares y la ejecución de los estudios preliminares marca el inicio de la etapa de factibilidad de un proyecto, es decir, que uno ya está haciendo ejecución de presupuesto, ya está invirtiendo un presupuesto, digámoslo, considerable, y entonces pues el proyecto ya debería tener como algún grado de seguridad antes de la inversión. Dentro de los estudios básicos que se hacen son cosas como levantamiento topográfico, estudios de suelos, estudios legales de los terrenos que se van a adquirir o arrendar, y en el caso de eólica muy específico, entonces están las campañas de medición, que a su vez por dentro, o sea, si hacen doble clic en una campaña de medición, tienen como un gran componente como pues de ingeniería, de diseñar la torre, de seleccionar los equipos adecuados, y adicionalmente es necesario pedir unos permisos para poder instalar las torres. Es decir, que no es lo mismo que un permiso ambiental, pero sí es necesario hacer más o menos una evaluación de los impactos y de los recursos que se van a invertir en las campañas de medición, así que pues también se necesita otro tipo de perfiles. Como resumen, en este punto aparecen personas como topógrafos, como abogados, como geólogos, ingenieros ambientales, civiles. Seguramente dependiendo del estado del proyecto también sea necesario entonces hacer estudios forestales, de aprovechamiento forestal,
cosas de ese estilo que también demandan personales con otras formaciones. Y acá lo que es importante como de este slide es que entonces los trabajos en campo, ya ir a campo, las visitas de campo, el contacto con las zonas, que en general son zonas rurales, implican la contratación temporal en varias. Pueden ser cadeneros, que son las personas que ayudan a sostener como las líneas de topografía, vaquianos que acompañan y conocen la zona y entonces pueden guiar los recorridos, intermediarios para la intermediación de los terrenos, pues entonces es importante o facilita mucho las cosas que haya una persona que conozca la zona y que pueda por lo menos hacer la intermediación para obtener la información suficiente para hacer los estudios legales, los estudios de títulos. Entonces, ese intermediario también en muchos casos es una persona de la zona que pues posiblemente trabaje en finca raíz o no, o simplemente sea una persona conocida en la región y que pueda hacer el contacto de la empresa con los diferentes propietarios. Listo, creo que aquí pasamos, entonces esto da varias opciones aquí, entonces después de tener estos estudios preliminares o la información suficiente, se llega a un proceso de ingeniería y en términos de ingeniería, entonces pues ya se tiene la información suficiente. En el momento en el que uno empieza a hacer como la investigación, o sea, ya hace los diseños de ingeniería, pues necesita toda esta información primaria para que la ingeniería tenga sentido, para poder proponer dónde va una vía, dónde va una zanja, dónde se pone la cimentación de un aerogenerador. Los aerogeneradores adicionalmente tienen unas plataformas de ensamble que tienen que tener unos niveles específicos para que las grúas que levantan los componentes de la torre puedan moverse y no vayan a tener como accidentes. Entonces, toda esta información del levantamiento topográfico, de estudios, todos estos datos que uno recoge inicialmente, son como un input de la ingeniería, ya sea ingeniería básica o ingeniería de detalle, ambas necesitan tener esta información, así que es recomendable tenerla desde etapas tempranas. Los estudios de conexión, gestión de tierras y servidumbres, esto pues entonces está asociado a la primera línea de la que hablábamos de permisos, pues acá conexión básicamente lo dice todo, es poder tramitar los permisos para entregar la energía, ya sea a un transmisor nacional o a un operador de red, dependiendo del nivel de tensión. Y voy a entrar en detalle al licenciamiento ambiental. Entonces, si ustedes, este proyecto que les estoy mostrando, en realidad es como un proyecto de clase y solamente lo voy a utilizar como herramienta para visualizar el punto, para hacerlo evidente. Digamos que los proyectos y los diseños internos ya de cada proyecto son parte como del know-how de las empresas y en general no se comparte. Entonces, pues voy a utilizar este ejemplo que es como el caso de estudio que usamos en una clase de eléctrica hace un par de semestres, creo, para uno de los proyectos. Entonces, cuando uno ya va más o menos como en la etapa en la que tiene estudio de conexión, identificó el polígono y ha cumplido más o menos todas estas etapas donde ya tiene hasta una ingeniería, entonces tiene como la identificación de la zona en la que quiere desarrollar su proyecto. En el punto en el que uno inicia el licenciamiento ambiental, entonces debe surtir ciertas tareas. Los estudios de impacto ambiental, yo no soy una experta en estudios de impacto ambiental, como mi experiencia es más en la gestión de los proyectos, es decir, en verificar que los estudios funcionen, en solicitar los estudios de conexión, en verificar las restricciones, como en unificar un poquito y darle como cohesión al proyecto. Entonces, pues los estudios ambientales hacen parte como de las cosas que nosotros tenemos en cuenta, sin embargo, no es mi área de experiencia. De lo que he aprendido hasta el momento, entonces los estudios de impacto ambiental tienen tres grandes líneas, que son ya el estudio como tal, definir los impactos, la prospección arqueológica y las consultas previas. Las consultas previas en el caso de La Guajira toman muchísimo sentido porque La Guajira es una, pues Alta Guajira, que es donde están localizados la mayoría de los parques, son una reserva indígena, es decir, que la tenencia del suelo está asociada a comunidades étnicas y el uso del suelo debe pactarse y negociarse con las comunidades y a esto va la consulta previa.
Ya en términos como de la ingeniería y del desarrollo de un estudio de impacto ambiental, entonces después de obtener los polígonos, si se acuerdan unos cuantos pasos antes, ya hicimos una revisión de restricciones y tenemos medianamente claro que en la zona no hay restricciones como grandes, como evidentes que puedan destruir un proyecto. Sin embargo, es necesario verificar esas restricciones con el polígono específico, es decir, que hay que acudir como a entidades que certifiquen que la zona en la que uno está trabajando, que en este caso, este ejemplo es de La Guajira, pero esto aplica para todo el país, por ejemplo, que las tierras no estén en procesos de extinción de dominio o de restitución de tierras, o que estén a punto o en planes de ser tratados como áreas de restricción o reservas naturales, parques naturales. Es importante verificar que el uso del suelo sí tenga sentido, es decir, que la actividad económica que implica un proyecto de generación renovable sea compatible con el uso que el municipio o el departamento hayan destinado para esta zona. Entonces, en esta primera parte, dentro del licenciamiento ambiental, uno debería verificar que la zona sí es apta para la intervención. Después, entonces, después de aquí, suponemos que ya se inició alguna especie de consulta con las comunidades o se habló con las comunidades para pedir su autorización para el ingreso de personal a campo, para hacer la ejecución de estudios. Aquí ya vienen estudios muchísimo más detallados que tienen un gran componente ambiental y definir específicamente las restricciones que no hayan sido establecidas en las partes anteriores del estudio. Entonces, ya en cuanto a la parte como de establecer el estudio de impacto ambiental, lo primero que hace es definirse una línea base que corresponde al estado actual del área, cómo está hoy, cómo es, qué especies hay, ambientalmente cómo se comporta, socialmente, económicamente, qué comunidades hay, cuál es la economía en la zona, qué actividad desarrollan, todo este tipo de cosas, establecer exactamente cómo es la línea base y sobre esta línea base se estiman las implicaciones o los impactos, valga la redundancia, de implantar un proyecto en esta zona. Entonces, esto como ejemplo, en La Guajira, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos punticos representa algo como una construcción, y por construcción entonces puede ser un highway, una enramada, un colegio, un cementerio, todo lo que haga parte de la infraestructura existente en la zona. Además, se tienen que identificar cosas como drenajes, se tienen que identificar, por ejemplo, vías, que son estas pequeñitas que están por acá. Ya en campo y el despliegue personal en campo implica que, por ejemplo, se identifiquen especies en riesgo, ya sea de fauna o de flora, y que se establezcan zonas de restricción en las que el proyecto no puede entrar porque está la presencia de una especie o de, pues no, de una planta o de un animal que esté protegido o en peligro de extinción o manejo especial. Ya tenemos la línea base, en el punto anterior definimos la línea base, y en este nuevo slide entonces lo que hacemos ya es implantar el diseño del parque dentro de la zona. Y para implantar el diseño del parque dentro de la zona hay que hacer como una mayor inversión en ingeniería, definiendo cosas ya muy específicas, por ejemplo, cómo es el trazado vial, cómo es la distribución de las vías. Hay que levantar la vía para que los aerogeneradores puedan pasar. ¿Dónde van a estar la infraestructura de apoyo? Voy a tener suministro de materiales dentro o fuera de la zona. Voy a tener que hacer zonas de préstamo. Necesito puntos para almacenar como los excedentes de excavación o los desechos de remoción de material vegetal. Hay que hacer como todo este detalle de ingeniería. Entonces, de pronto aquí vale la pena mencionarles que los proyectos de energía eólica tienen un gran componente asociado a desarrollo de infraestructura, por llamarlo de una forma, y es más o menos el 70% de un proyecto está asociado a la construcción de vías, a las cimentaciones, a las zonas de apoyo, a la subestación y a la línea, que hasta ese momento no se ha instalado ningún aerogenerador. Y todo el desgaste de disponer la zona para la llegada de los aerogeneradores es similar a una obra de infraestructura. Entonces aquí ya se definen los impactos, y por impactos estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de agua que se necesita, de cuánta agua voy a utilizar y qué voy a hacer con el agua después de utilizarla. La voy a tratar, la voy a infiltrar, voy a contratar a un tercero que venga por ella y la disponga de una manera correcta.
hay muchas opciones y como muchos detalles que deben tenerse en cuenta. Y una vez definidos los impactos, entonces ya viene el objeto del plan ambiental y es definir cómo se van a mitigar, compensar, reducir los efectos pues ya de la implantación de un proyecto que va a tener impactos, valga la redundancia nuevamente, sobre la zona. Entonces, pues lo que uno tiene, y yo creo que ya con esto voy a terminar mi intervención porque creo que estoy en el límite de tiempo, es que al final del proyecto o pues de esta etapa, lo que uno tiene es como una implantación o un diseño que conversa no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte ambiental y también desde la parte social. Y ya el resumen y la conclusión es que a medida que avanza el desarrollo de un proyecto, esto todavía no es ejecución, en ejecución vienen aún más perfiles, entonces a medida que avanza la ejecución de un proyecto, pues entonces es necesario involucrar cada vez más personas de otras disciplinas. Y solamente puse esto como un cuadrito de resumen de la parte de licenciamiento ambiental. Es necesario tener nuevamente topógrafos, abogados, arqueólogos, biólogos, ingenieros, ingenieros de todas las ramas ambientales, mecánicos, eléctricos, civiles. Y aún más detallados, entonces necesitamos civiles que sean hidrólogos, también necesitamos después los diseñadores de vías, entonces pues ya no es el mismo civil que va y revisa en campo, como la parte de topografía, sino es el que literal se sienta en una oficina a trazar las vías y a hacer los cálculos de materiales. Y después de cerrar con el segmento de personal capacitado, que de pronto es donde tiene mucho nicho las personas que estamos hoy en la reunión, pues entonces también se abre la puerta al personal de la zona, que es otra vez otra forma de impulsar como la economía, si se hace de manera responsable. Claramente esto tiene impactos que hay que controlar desde la parte social, pero si se hace de manera responsable, entonces se lleva a la región, que pues ya les conté es rural, entonces demanda, por ejemplo, de alimentación, demanda de hotelería, demanda de transporte, demanda de ayudantes, vaquianos, de paleteros, que son las personas que manejan como el control de tráfico, intermediarios, todas estas personas que son de la zona con una formación podría no entenderse como específica para un proyecto de energías renovables, pero que encuentran en la aparición de este tipo de proyectos un nicho de trabajo. Creo que con eso ya termino. No sé si David, quieres que pasemos a las preguntas. Claro que sí, Angélica, muchísimas gracias. Entonces, si quieres, te las voy leyendo y las vas contestando. Bueno, Dale. Oscar David Ortega Villa nos pregunta, ¿qué especialidad se necesita para trabajar en estos proyectos? Creo que ya la habías respondido, pero pues si quieres como de pronto repetir un poquito. Pues es que yo creo digamos que también el objetivo de la presentación era precisamente esa, decirles que hay muchas opciones, que dependiendo de la formación básica que uno tenga, ya sea abogado, economista, ingeniero, ambiental, un biólogo puro, un forestal, una persona de trabajo social, hay un gran nicho de negocio o pues un gran nicho de contratación y de fuentes de empleo en este tipo de proyectos. Y digamos que yo creo que de pronto hay que, esto va a sonar mal, pero que tener algún grado como de paciencia, por llamarlo de alguna forma, y es que estos proyectos son de corta duración si se comparan, por ejemplo, con una hidroeléctrica, pero en general son proyectos que toman más o menos 2 años en estructurarse o 1 año y medio en estructurarse, incluyendo estudio de impacto ambiental, y otros 2 años en construcción. Es decir, que ya, por ejemplo, la presencia de personal en campo haciendo tareas, por ejemplo, de interventoría de la construcción o interventoría, por ejemplo, de la construcción de las zanjas, que esto podría funcionar para un civil o para un eléctrico, y decir como de acuerdo con la reglamentación del operador de red de esta zona, entonces la separación de los cables tiene que ser tanto y las diferentes capas de material que recubren el material, pues los conductores son tanto, entonces pues depende un poco del tiempo y pues por ahora no es tan evidente que vaya a pasar como en el futuro tan cercano. Yo creo que hay que darle de pronto un par de años a los proyectos que vienen con mucha fuerza en La Guajira, pero pues ya será como un poco de acercarse a cualquiera de estas áreas que sea de su interés y de su gusto. Perfecto. Clara Novoa nos pregunta, mi pregunta para cuando la presentación termine es,
¿Cómo compara el costo y el tiempo de ejecución de un proyecto de implementación de energía eólica en Colombia con el de otros países? ¿Qué se considera la parte más crítica del proyecto? Pucha, qué pregunta difícil. Pues digamos que los costos asociados, obviamente yo creo que esto de pronto yo no soy la persona más autorizada para responderlo, pero la diferencia de los países como Colombia o como Latinoamérica que están incursionando hasta ahora en la construcción de estos proyectos es que no existe muchas cosas en el país, es decir, nuestra regulación se está acomodando a lo que se necesita. Las personas y los ingenieros que nos formamos hace unos, no sé, 7 años, 10, más o menos 2 años, pues no teníamos la formación explícita en estos temas, entonces pues también hay que traer personal de afuera, que es como algo que está pasando en este momento y muchas empresas traen personas que ya tienen la experiencia en hacer esto en otros países, entonces también de pronto resulta más costoso traer una persona completamente de afuera a Colombia. Nuestra infraestructura en vías también es problemática, por ejemplo, para el transporte de equipos hasta el centro del país. Entonces yo creo que el problema es más que nosotros somos muy nuevos en este mercado. Y igualmente, con el paso del tiempo, seguramente al adquirir ya como la tecnología e improntar como en la cabeza de los profesionales y de los técnicos y como general del país, que estas tecnologías pues ya son una realidad, seguramente los costos se irán abaratando. Entonces, pues obviamente depende un poco y estos números son como números gruesos, pero en países como donde esta tecnología ya entró perfectamente, entonces pues hay costos de instalación alrededor de el millón cien mil dólares el megavatio y en Colombia podrían estar entre el millón doscientos y el millón cuatrocientos. Entonces pues hay que revisar también que este millón doscientos, millón cuatrocientos tiene un montón de punticos internos y disclaimers que hay que revisar, dónde está ubicado, cómo es la topografía, qué tanto hay que llevar, cuántas máquinas, qué tipo de máquina, cuánto es el viento en la zona, cómo es la recuperación de capital, cómo es la financiación, cosas de ese estilo. Carlos Guillermo ¿Cuál es la Ramírez parte más Ruiz. crítica de un Ay, proyecto? Tiene muchas partes críticas. Yo creo que el licenciamiento ambiental, por ejemplo, en el caso de Colombia, es una parte crítica. Muchos proyectos que se esperaría que ya estuviesen como a puertas de entrar han tenido retrasos un poco asociados a la parte ambiental. listo. Carlos Guillermo Ramírez Ruiz nos pregunta, ¿qué tipo de área protegida corresponde a la isla de San Andrés? La dependencia de esta isla de plantas de generación diésel para consumo eléctrico y desalinización de agua es muy alta. ¿Qué tan difícil o posible sería plantear una alternativa de energía eólica o solar teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales? Postdata, felicitaciones por la presentación muy completa. Gracias, Carlos. Pues yo no conozco exactamente cuáles son las restricciones en San Andrés, deben haber varias restricciones, por ejemplo, de espacio, y es que pues en San Andrés el viento es bastante bueno, sin embargo, pues entonces si uno piensa en temas offshore, hay que considerar otro espectro mucho más grande de opciones, por ejemplo, rutas de migración marítima o zonas de comercio o la profundidad del mar para poder poner la cimentación de una torre. Hay como otros aspectos del desarrollo, ya ingeniería, las características de un proyecto onshore y un proyecto offshore son realmente diferentes en muchos sentidos y entonces pues yo creo que San Andrés es como un punto crítico también por la dependencia precisamente que tienen a los térmicos, pero pues sin embargo San Andrés hoy ya tiene planes asociados a generación con renovables, hoy ya hay que vienen impulsados también un poco desde la parte gubernamental, proyectos como de la IPSE o del FENOGE que tienen como objetivo mejorar la entrega de energía en San Andrés y en Providencia, no únicamente en San Andrés, también en Providencia. Entonces yo creo que pues obviamente, y de pronto la respuesta es repetitiva, pero el problema es que nosotros hasta ahora estamos aceptando esta tecnología como dentro del día a día, entonces va a ser un proceso un poco más lento, más difícil en las zonas más alejadas y pues que tienen como estos retos como San Andrés, pero yo entiendo que ya hoy San Andrés está en línea a tener este tipo de proyectos. Listo, Nicolás Noriega nos pregunta, siendo un recién egresado, ¿qué tan fácil es entrar en este tipo de proyectos? Bueno, pues
Desde mi perspectiva, yo siento que hoy es mucho más fácil en comparación, por ejemplo, a las opciones que teníamos las personas que nos graduamos mm, cercanas a mí o más o menos un par de años. Cuando yo me gradué del pregrado y de la maestría, que fue muy cercano en tiempo, habían 2 o 3 empresas de energía. Pedimos disculpas, tenemos un problema técnico con la ingeniera Angélica. Vamos a ver cómo lo resolvemos y ya volvemos. Angélica, ¿tienes el micrófono silenciado? Discúlpenme, se me cayó el internet un segundito, creo que ya. La pregunta era, ¿qué tan difícil es entrar en nuestros proyectos? Y pues la respuesta es que yo creo que no es difícil si uno está como con el ánimo de aprender. Obviamente hay muchas empresas que en este momento están buscando personal y en Colombia la entrada de empresas es impresionante. Lo que les contaba hace más o menos unos 7 años cuando yo me gradué, habían 2 o 3 empresas en el sector, casi todas en solar, y hoy ya hay empresas con unos nombres impresionantes. En Colombia ya está Invenergy, ya está Engie, pues Enel, que es un participante conocido, pero hay desarrolladores uruguayos, españoles, italianos, portugueses. Hay muchas opciones. Yo creo que de pronto lo que representa la diferencia es el interés que uno puede tener en el tema e intentar prepararse un poco hacia este tema, leer qué se necesita, empezar a identificar si a usted le gusta la parte técnica, si le gusta la parte de mercados, si le interesa, no sé, ya, por ejemplo, diseñar un proyecto como tal, si lo suyo es la ingeniería y diseñar un proyecto, tomar cursos de diseños de proyectos solares o eólicos, de pronto intentar como acercarse a la temática de los proyectos. Juan León Becerra nos pregunta, buenos días, ingeniera Angélica, muy interesante su presentación. ¿Nos podría comentar, por favor, su opinión sobre cómo se adaptaría este proceso para la generación off-grid o para el empleo de microgeneradores eólicos? Y segundo, Es una muy buena ¿cuál, pregunta, es una muy buena pregunta. ¿cuál es el panorama colombiano de la generación offshore? Muchas gracias. La primera pregunta es una muy buena pregunta, y es que sí, la generación distribuida en Colombia, y pues no en Colombia, en otras partes del mundo sí se hace, pero está muy amarrada a desarrollos fotovoltaicos que pueden hacerse como modulares pequeñitos, y pues puede ponerse, no sé, un par de paneles por casa o una microred para una población reducida. El problema con eólica está asociado a, yo creo que podríamos decirlo, a 3 cosas. Uno, que el recurso de eólica para grandes generadores como estos que ustedes conocen, los Vestas o Enercon o Siemens, que son plataformas muy grandes, es que se necesita una velocidad de viento razonablemente alta que no se consigue en cualquier parte. Entonces, de entrada, si el recurso ya no funciona, la inversión en comprar un equipo de este tamaño y transportarlo por Colombia hasta algunas zonas, pues hace que el proyecto sea insostenible económicamente. Sin embargo, hay opciones de generación de pequeña escala con aerogeneradores más pequeños que podría ser útil. De hecho, como hay como diseños open source que podrían desarrollarse e implementarse con plataformas que sean de 1 kilovatio o de 50 vatios, e incluso ya saltando al sector industrial en generación distribuida, pues ya un poco les cuento, a Colibrí le han llegado varias solicitudes para evaluar proyectos de generación distribuida de pequeña escala, es decir, poner una turbina de 5 megavatios y ya es una única turbina, o evaluar la opción de utilizar plataformas más pequeñas de 1 mega o de 500K,
que puedan suplir el consumo de una empresa aislada. Entonces, estas plataformas que tienen un poco, que la tecnología demanda menos en viento, es decir, el recurso podría ser un poco menor, pues están empezando a tener nicho. Y también, consecuentemente, meter una pala más pequeña, pues es más razonable y menos costoso que entrar como un equipo muy, muy grande. ¿Y cuál era el panorama en la generación offshore? Sabes que yo hace que como unos 2 o 3 meses estuve en una charla de eólica y entonces esta persona que era especialista en offshore decía como que primero había que copar las opciones en onshore que son más económicas, entonces pues como el agua y la electricidad nos vamos por el camino más fácil, entonces primero hay que suplir como la demanda onshore y las opciones onshore que son económicamente más razonables y seguramente en el momento en el que eso pase ya va a haber como una infraestructura dentro del país y un know-how dentro del país que viabilicen los desarrollos offshore, pero esta persona decía que para el sector como de las Américas y el Caribe, como todavía están como en espera de un par de años más o menos para que hubiese ingreso. Sebastián Torres nos pregunta, buenos días Angélica, muy buena tu presentación. Quisiera preguntarte el rol que tienen las turbinas eólicas verticales en el desarrollo de estos proyectos, considerando su operación para bajas velocidades del viento. Mm. Bueno, las turbinas verticales generalmente se utilizan en desarrollos como de generación distribuida, es lo típico, es decir, ponerlas en edificios o ponerlas en zonas donde hay viento, pero es una zona rural y voy a alimentar como un grupo pequeño de la población o una casa. Entonces hace sentido en varios aspectos, por ejemplo, que también producen menos ruido y que tienen menores riesgos, por ejemplo, de impacto en una falla mecánica. Esto también es un proceso como del desarrollo de la tecnología y es que hay que tener claro que la tecnología eólica y offshore y pues onshore también son tecnologías que están como en una etapa de madurez tecnológica, es decir, que ellos van creciendo rápidamente hasta obtener una madurez tecnológica. ¿Qué pasa con las turbinas de eje vertical? Que hoy en día, entonces vuelven a haber noticias de turbinas de eje vertical para generación de gran escala, pero entonces son turbinas que están en estudio y que pues esperamos que en el futuro tengan resultados, sin embargo, hoy en día se limitan mucho a la generación distribuida. Y como un ejemplo claro, entonces yo no sé si ustedes conocen, pero hay dos tipos de transmisión de las turbinas, como entre el rotor y el generador. Entonces hay unas que son que tienen como un sistema de transmisión, es decir, que tienen cambios para modificar la velocidad y transmitir la potencia. Esas son que tienen como listo, caja de cambios, que tienen una caja reductora. Y hay unas que se llaman direct drive, es decir, que el rotor del generador se acopla directamente al generador y no hay un eje intermedio. Estas turbinas direct drive otra vez se están imponiendo en el mercado, no es una tecnología nueva, pero hace unos años era muy complicado desarrollarla y con toda la inversión que se hace en investigación en el mundo, estas turbinas otra vez están en el mercado y hoy son parte de la tendencia de instalación. Entonces, pues yo creo que es más como del avance que se puede ir dando en las diferentes tecnologías. Santiago Cubillos nos pregunta, ¿qué estrategias utilizaron para gestionar las consultas previas con la comunidad durante la pandemia? Bueno, pues yo te cuento que durante la pandemia el proyecto asociado al estudio de impacto ambiental en el que yo trabajé terminó antes de la pandemia, entonces no fue necesario hacer mayores intervenciones en campo. Entiendo que los procesos de consulta previa en la pandemia han estado muy quietos y entonces se han recurrido como a cosas virtuales y cosas de ese estilo, pero pues el trabajo en campo es realmente necesario. Entonces, pues yo no podría darte una respuesta porque no estuve participando como en un proyecto de este estilo durante la pandemia, pero entiendo que están intentando retomar como las conversaciones con las comunidades lo antes posible. Sí, para finalizar, tenemos esta última pregunta. ¿La legislación vigente de alguna manera favorece y asegura la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza o es a riesgo de los inversionistas? Problemas con comunidades. Pues la regulación vigente tiene, bueno, entonces otra vez, un par de pasos atrás. Las tecnologías renovables son tecnologías que están ingresando en el mercado colombiano y como cualquier tecnología
en el ingreso, es decir, como el breakpoint para entrar y convertirse en una tecnología que se estabilizó en un mercado, necesita incentivos y necesita algún grado de impulso y algún grado como de apoyo, más aún cuando este tipo de tecnologías aún más favorecen, por ejemplo, la mitigación de emisiones y pues otros negocios paralelos. Pero sí, Colombia sí tiene dentro de su regulación algunos beneficios que no son perfectos, pero funcionan en alguna medida, tienen comentarios y hay cosas por mejorar, pero pues entonces otra vez vamos a que Colombia tiene esto hace muy poco y la regulación ha tenido que modificarse como en cortos periodos de tiempo, que sí debería hacerse mejor, sí debería hacerse más rápido, pero pues lo estamos haciendo y entonces pues hay que corregir ciertos aspectos de la regulación, pero la 1715, por ejemplo, supone algunos beneficios que son razonables, pues también que se hayan diseñado subastas específicas para la contratación de energía de largo plazo, dice mucho. En Colombia pues no es tan natural tener este tipo de subastas y es como algo que se dio en el panorama internacional y se tomó un poco como de lo que había pasado en otros países y países vecinos, pero pues eso ya es como algo muy diciente sobre el interés del país en impulsar estos proyectos. Ahora, la mitigación de riesgos, pues es un tema muy amplio, la mitigación de riesgos, y no hay mucha ambición de estos proyectos si no se arriesga un poco. Es decir, el desarrollador y el inversionista tienen que estar consciente que hay un riesgo en la inversión y que pues al final del día, si no se arriesga, es muy complicado que esto funcione, por lo menos en los primeros años de desarrollo. Entonces, pues yo siento que la mitigación de riesgos más sensata es hacer un proceso juicioso durante todo el desarrollo del proyecto, hacer las consultas previas como deben hacerse, hacer la ingeniería como debe hacerse, pasar los filtros de conexión como tiene que hacerse. Yo siento que una buena parte de la mitigación del riesgo es hacer las cosas correctamente durante el proceso de estructuración del proyecto. Perfecto. Muchas gracias, ingeniera Angélica, y a todos los asistentes por acompañarnos hoy durante este encuentro, en el que conocimos su experiencia en Colibri Energy. Esperamos también nos puedan acompañar esta tarde a las 4 p.m. a la charla de cierre de la Semana de la Innovación con Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, quien nos hablará sobre la transición energética en la senda de la sostenibilidad. Los esperamos y que tengan un feliz resto de día.